Muchas gracias, administrador. Bien, buenos días, sean ustedes bienvenidos. Soy Julio Paredes Riera, doctor en pensamiento complejo y construcción transdisciplinaria del conocimiento, investigador acreditado por CENESID, y hoy tengo a bien compartirles a ustedes la masterclass de la disciplina a la transdisciplina, un enfoque para la educación en la sociedad del conocimiento. ¿Qué vamos a hacer con esto? Estamos expandiendo nuestro horizonte académico. De todo, listo. Vamos a explorar esa transición educativa hacia un enfoque integrador y holístico en la era del conocimiento. Por favor, si tenemos inquietudes, las pueden anotar en el chat o cuando termine la intervención, vamos a subsanar todas las inquietudes que existan. Uno, dos. Vamos a tener una dinámica mixta. Vamos a trabajar en este momento con estos slides de Prezi y luego hacemos un remate, un refuerzo. Entonces, la reunión está grabada. Correcto. Por acá. Se colgó. Ya, listo. Ahí. Entonces, ¿cuál Doctor, es la... sí, doctor, mil disculpas que lo interrumpa. Ayúdeme, Ajá. por favor, para ver si nos pueden dar acceso al personal de acá de admisiones que también van a estar, por favor, en el webinar. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, muchas gracias. Admitir todo. Ya, déjame ver. Sí. Ya, Cristian. Pues te voy a hacer coanfitrión, Cristian. Perfecto. Buenos días, profe. Hola, buenos días, Janet, bienvenida. Administrador, puedes compartir, puedes hacerlo a Cristian también, administrador, para que Cristian vaya aceptando las personas que se están conectando y yo dedicarme solamente a la exposición, por favor. Ya está habilitado, buenas. Muchas gracias, administrador. Cristian, confirma, por favor. Tú vas a estar pendiente y me vas a ayudar a las personas que se conectan, les das el pase y yo sigo con la disertación. ¿Te parece? Perfecto, perfecto, doctor, confirmado. Muchas gracias. Entonces, bien, ahora sí, subsanando estos pequeños errores que nos han tomado solamente 2 minutos, en honor a su puntualidad, les agradezco bastante por estar en esta construcción de nuevos saberes, porque el conocimiento no se lo transmite, el conocimiento se lo va generando, se lo va gestando, se lo va creando. El conocimiento es autopoético. Buenos días, me presento Julio Paredes Riera, soy doctor en pensamiento complejo y construcción transdisciplinaria del conocimiento, investigador acreditado, categorizado por CENESID y miembro del claustro docente de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil en el doctorado de Educación. Sean ustedes bienvenidos. Nuestro tema es Horizontes académicos de la disciplina a la transdisciplina, un enfoque para la educación en la sociedad del conocimiento. Vamos a explorar la transición educativa hacia un enfoque integrador y holístico en la era del conocimiento, pero bueno, transitar de la disciplina a la transdisciplina es un desafío significativo porque históricamente la disciplina ha consolidado los saberes específicos bajo estructuras rígidas y caracterizadas por la fragmentación del objeto, la linealidad del método, es decir, una línea recta. Posteriormente, la multidisciplina, varias disciplinas y la interdisciplinariedad abren espacios de un diálogo un poquito más evolucionado, pero con fronteras completamente definidas, límites marcados, y esto genera que la complejidad que se está trabajando en la actualidad permita que nosotros podamos abordar esos problemas actuales con un enfoque transdisciplinario. Pero, ¿qué es eso?
Vamos a ver. Necesidad de un enfoque transdisciplinario en la educación. La transdisciplina, como un primer momento, como una aproximación, como una exploración, partimos del manifiesto de Nicolescu y él nos menciona que existen múltiples niveles de realidad. Transición de la disciplina a la transdisciplina es un reto crucial porque las disciplinas, lo que genera el saber específico en las estructuras rígidas, mantiene una estructura, llamemos figurativamente, cuadrada. La multidisciplina, es decir, varias de estas disciplinas y la interdisciplina, cuando hemos podido relacionar, han permitido un diálogo, pero los problemas que nosotros manejamos en la actualidad son complejos y no son lineales. Entonces, la ruptura del paradigma tradicional en educación se sustenta en un enfoque transdisciplinario. La transición de la disciplina a la, perdón, la transición de la disciplina a la transdisciplina se da con tres elementos principales. Reconocer, uno, que hay múltiples niveles de realidad. Dos, la integración de todos los saberes. Y tres, la trascendencia de las disciplinas. Cuando reconocemos nosotros múltiples niveles de realidad, quiere decir que nosotros vamos a comprender profundamente los fenómenos y su nivel de complejidad y vamos a integrar diversos saberes. ¿Cómo vamos a integrar estos saberes? Combinamos la ciencia, el arte, la ontología, porque estas interacciones dinámicas enriquecen la comprensión de nuestro objeto de estudio. La transdisciplinariedad no niega las disciplinas, las trasciende, evoluciona, construye puentes epistemológicos. En el masterclass anterior o en la masterclass anterior conversamos sobre la epistemología de primer orden. Hicimos una aproximación a la epistemología de segundo orden y manifestamos que esto legitima un conocimiento universal, la integración, ascender a las disciplinas, construir el puente. Aquí figurado está ese puente, esa conexión entre dos elementos, uno A y uno B, para unir. Y nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante con la lógica del tercero incluido, que no necesitamos negar algo para poder afirmar nuestro presupuesto epistemológico. No, por favor, tengamos muy presente que no se trata de eliminar las disciplinas existentes, sino de evolucionar, crear conexiones, legitimando. ¿Qué es legitimar? Que estén en el contexto. ¿Y qué es el contexto? El conjunto de situaciones físicas, tangibles, intangibles, que denotan una situación. Es decir, para gestar, para poner, para proponer o para ejecutar una normativa, un modelo educativo en Ecuador debe responder primero al contexto definido ecuatoriano. Entonces vamos ahora a la definición de transdisciplinaridad. ¿Qué es la transdisciplinaridad? Es un enfoque educativo que trasciende el reduccionismo de los paradigmas tradicionales. Promueve la comprensión integral y esta comprensión integral reconoce la complejidad y la interdependencia de los saberes. El enfoque integra diversas disciplinas, experiencias, permite una respuesta eficaz a los retos, uno, del ecosistema social y contribuye al bien común. Y recordemos que aquí en nuestra Constitución, desde el 21 de octubre del 2008, nosotros tenemos el principio summa causae, la armonía, el buen vivir. Es esa relación armoniosa triádica entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza. Pero, ¿cómo llegamos?
Para esto, el buen vivir nos permite a nosotros aproximarnos a través de la transdisciplinariedad al Tikkun Olam, un principio de reparación integral, justicia social. Pero ojo, que este término, justicia social, no los lleve al, al común denominador. Nosotros estamos con una proyección que va más allá de la visión de túnel a una visión de abanico. Vemos entonces, la disciplina es rigidez y fragmentación. En cambio, la transdisciplina es integración y flexibilidad. La disciplina, lo que manejamos todos tradicional y comúnmente, la definimos por la estructura rígida, por su enfoque en la especialización, es decir, fragmentar el conocimiento, tener un objeto de estudio y llegar allí. Pero, ¿cuál es la característica de la disciplina? Que los saberes son desarrollados de manera aislada. No limita el intercambio, la colaboración entre diferentes áreas. Es un modelo tradicional, un paradigma tradicional, a menudo que prioriza un método lineal y reduce los problemas. En cambio, la transdisciplina es la capacidad de integrar diversas áreas de conocimiento, promover un enfoque holístico, es decir, estudiar el todo en función de sus partes y estudiar cada una de las partes en función del todo, puntualizando que el todo no es la suma de las partes, sino es algo integral. Es un enfoque flexible que facilita la adaptación a la complejidad de los problemas contemporáneos. Fomenta una comprensión más amplia y profunda de la realidad y devenir consuetudinario. Entonces, el manifiesto que les estoy conversando es el manifiesto de Nicolescu. ¿Qué nos indica él? Una epistemología abierta, desafíos globales y la innovación y la creatividad. Pero bueno, Basarab, Nicolescu, plantea esto como una respuesta a la fragmentación del saber que ha sido heredada por el paradigma cartesiano. ISTED, una ciencia reduccionista y especializada. Pero ojo, esto no significa que se invalida el método cartesiano. Significa que partimos para evolucionar. Entonces, la epistemología abierta, escrita por Sarah Nicolescu, busca unir diferentes campos y abordar problemas complejos. Y mientras estamos conversando, pues vamos planteando qué problemas complejos tenemos en la actualidad. IAG, inteligencia artificial generativa, la respuesta a todo de los estudiantes en la actualidad, ¿sí? Y vamos a tratarlo un poquito más adelante porque tenemos masterclass especializadas en eso. Solamente era como un ejemplo hablar de la IAG. Entonces, hablar solamente de inteligencia artificial generativa no puede ser resuelto desde una única disciplina. Tenemos que trabajar desde el ethos, tenemos que trabajar desde el iuris, ética, moral, el derecho como la normativa, el mismo pensamiento. Porque si la persona se dedica a estar taca, 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 escribe y escribe y escribe y escribe, y pregunta a todo y la inteligencia general le da, ¿dónde queda la sistematización del pensamiento? ¿Dónde queda el pensamiento como núcleo central de la lógica? ¿En dónde quedan los conceptos, los juicios, los razonamientos? Entonces, no se puede hablar solamente de inteligencia artificial generativa desde la informática o solo desde la educación, ¿sí? Tenemos que permear todo eso. El enfoque de epistemología abierta en la transdisciplina promueve favorecer el diálogo entre la ciencia, el arte y la espiritualidad.
porque todo forma parte de ella. Todo está interconectado en los saberes. Por eso trabajamos y se mencionó la ontoaxiología, la importancia de una mirada que articule un diálogo fecundo. Pero ojo, articular no significa sumar. Y volvemos otra vez. Perdonen que sea tan incisivo con esto. La holística, el estudio del todo en función de las partes y el estudio de cada una de las partes en función del todo, puntualizando que el todo no es la suma de las partes. Asimismo, la suma de las disciplinas no es la transdisciplina, no es un método rígido, no es una fórmula, es un movimiento cognitivo, axiológico, reconoce múltiples niveles de realidad y propone nuevas lógicas de conocimiento. Una triada que nos pone en el horizonte científico, ético y ontológico, porque busca una unidad abierta del saber en función de la dignidad humana y de la sostenibilidad del planeta. Motu propio, pero por voluntad propia. Allí armonizamos ese summa causae, esa triada entre el ser humano, la sociedad, la naturaleza y el tikkun olam, justicia social como reparación del mundo. Los desafíos globales están actualmente, crisis ambiental, globalización. Esto hace evidente la necesidad de una perspectiva transdisciplinaria, porque no podemos simplemente restringir o ser o coaccionar un elemento, porque de ese elemento dependen varios. Prohibir algo altera la economía, altera derechos. No me voy a meter en criterios polarizados de ideologías sumamente delimitantes o hablar de minorías, porque es vital que los campos del conocimiento trabajen juntos para abordar el verdadero desafío complejo, encontrar soluciones innovadoras y sostenibles, porque pelear porque le cambien una letra a una palabra no te genera un cambio estructural. Entonces tenemos que ver un poquito más allá, que hay situaciones que pasan a ser distractores. Entonces, a través de un distractor, tú mueves toda la atención y posicionas el imaginario consciente colectivo en función a una nimia discusión, mientras lo que verdaderamente importa, trasciende o va a generar impacto, consecuencias y efectos, está siendo tratado por debajo de la mesa. Entonces, tenemos la innovación y la creatividad. El enfoque transdisciplinario no solo busca integrar saberes, sino fomenta innovación, creatividad al abordar problemas, pero desde múltiples perspectivas. Reunámonos varios. Por eso tenemos nosotros allí los objetos de estudio sobre un mismo tema. Entonces cada uno puede trabajar en función a su especialidad. Seamos un mar de conocimiento de 5 centímetros de espesor, pero con la profundidad de las Marianas en nuestra área. Entonces, este enfoque que se convierta en necesario en una época donde las soluciones simples no son suficientes para los problemas complejos que enfrentamos y podemos ir sacando más complejidad a cada uno de los problemas. ¿Qué principios sustentan la transdisciplinariedad? Uno, múltiples niveles de realidad. Dos, el ejemplo que les ponía con el puente, la lógica del tercero incluido. Tres, la complejidad del conocimiento. Cuatro, la interacción entre los estratos. Y cinco, las nuevas lógicas para los saberes. Entonces, bueno, regresamos acá un poquito.
¿Qué son los múltiples niveles de realidad? Una diferencia sustancial con el pensamiento clásico. El paradigma tradicional asume un nivel único ontológico, pero Nicolescu nos dice que la realidad se organiza en múltiples estratos, capas, niveles: física, biológica, social, cultural y espiritual. Cada nivel tiene su ley, coherencia, y ningún nivel se agota a la totalidad. Comprenderlo requiere cruzar los niveles de esos estratos para reconocer su interacción y evitar, por supuesto, evitar los reduccionismos. ¿Qué es la lógica del tercero incluido? Frente a una lógica binaria, A o no A, tenemos algo que está por ese A. Podemos poner un ejemplo, o que lo tengo más adelante: salud y enfermedad. Y tenemos medicina integrativa, donde la categoría A es la persona sana, la categoría no A es la persona enferma, pero podemos tener también, bueno, eso lo menciona la lógica clásica, y tenemos que el sano excluye al enfermo y el enfermo excluye al, al sano. Ley de la dialéctica. En cambio, el tercero incluido, una persona puede estar en un estado intermedio, puede ser asintomática, es decir, tiene la enfermedad pero no los síntomas, o una enfermedad tratada bajo terapia. Esto integra prevención, medicina convencional, alternativa, no es sano, enfermo y trabaja sobre la prognosis. Entonces, de allí tenemos la complejidad, y la complejidad está fundamentada, inspirada en Edward Morin, que nos menciona que lo real es complejo. Somos complejos. El ser humano en sí es complejo. Tiene tres áreas de personalidad. Bueno, yo lo estudio en cuatro y hay personas que lo estudian solamente en tres. La personalidad se conforma por el carácter y el temperamento, uno heredado, otro adquirido. Tenemos el área cognitiva, pensamientos; el área afectiva, sentimientos, emociones. Tenemos el área psicomotriz, donde nosotros hacemos todos los movimientos, y lo dejo como una cuarta área, yo, desde mi punto de vista, desde la doctrina y la escuela que manejo, el área volitiva, es decir, la voluntad, que muchos la asocian con otros autores al área afectiva. Entonces, em, Morin menciona un diálogo entre saberes, una armonía entre el saber tradicional, el arte y la espiritualidad, porque nosotros no somos cascarones vacíos. La integración de la subjetividad y la objetividad evita el cientificismo y el relativismo extremo. Plantea una necesidad desde el ethos, la costumbre como norma, donde tenemos nosotros dos componentes, el personal y el profesional. Y el ethos transdisciplinario, ¿qué nos indica? Que vamos a orientarnos hacia la paz, la responsabilidad ecológica y la justicia social, es decir, la imbricación del summa causa y el tikkun olam. La interacción entre estratos como una meta. No solamente es transformar, es abrir horizontes, soluciones para problemas en la educación, problemas sociales. Y estas nuevas lógicas van a trabajar en contexto definido, porque esa idea que tenemos necesita cumplir con tres condiciones: sine qua non, sin la cual no. Uno, ¿la puedes aplicar? ¿Tienes todos los elementos físicos tangibles e intangibles? No cumple o no satisface una de las personas, se descarta el experimento. Los ejemplos de la lógica del tercero incluido, como les conversaba, entre salud y enfermedad como un estado intermedio. Un individuo puede presentar características de ambas categorías.
y recordemos, pues, qué nos pasó con el SARS COVID. Y hay muchas otras cosas que nos están pasando. Tenemos un segundo ejemplo, la educación híbrida. ¿Qué es la educación híbrida? Combinar lo mejor de la enseñanza presencial y de la enseñanza virtual, pero con componentes reales, no solamente manifestar híbrida. Entonces, que se gesticulen los intercambios reales, movilidad, ¿sí? En lógica binaria, la educación online y la educación presencial son excluyentes, pero combinar las modalidades a un nivel superior, imagínate. Eso nos permitiría conocer gustos, hábitos, preferencias y costumbres de otros lugares para coger lo mejor, no incurrir en ese error. Y como un tercer ejemplo, ah, no me meto mucho con la fe, excepto para mi credo, el diálogo entre la ciencia y la espiritualidad. Tenemos como categoría A, aquí, la ciencia, el conocimiento objetivo y verificable, y tenemos aquí como no A, la espiritualidad, conocimiento subjetivo experiencial. En una visión reduccionista, esto es incompatible. Pero con el tercero incluido, ¿qué dice? Armonía, transdisciplina, un nivel donde la ciencia y la espiritualidad dialogan. Ejemplo grande, estudios sobre meditación, neurociencia, es decir, crear un nuevo marco comprensivo. La complejidad como base educativa. Ahora, bueno, entramos un poquito con nosotros. Ya. La transdisciplinariedad resalta esa naturaleza compleja de la realidad, porque cada cabeza es un mundo, cada individuo es un mundo. Nosotros no podemos enseñar con fórmulas, porque Juan, Pedro, María no son los mismos. Primero, tenemos desigualdad de base. Dos, tenemos gustos, hábitos y preferencias. Tres, tenemos tendencia de nuestra inteligencia hacia un área específica. Otros la conocen como inteligencias múltiples. ¿Sí? Pero hay varias interacciones. Este enfoque sugiere que esa educación debe evolucionar. ¿A dónde? Hacia una flexibilidad y adaptarse. Por eso trabajamos en contexto definido y preparar a los estudiantes para navegar en entornos dinámicos, cambiantes, fomentar habilidades de aprendizaje continuo y de desaprendizaje, ¿sí? No lo rígido de desaprender, reaprender para un aprendizaje significativo, sino descartar aquello puntual que no entra en nuestro paradigma y en nuestro contexto definido. ¿Por qué? Tienes este aparatito, teléfono, estás trabajando. Cuando piensas que ya estás haciendo algo, ya tienes dos, tres, cuatro, cinco, seis versiones. Y mientras nos vamos adaptando, ya va cambiando. Entonces, también prestar mucha atención con los elementos distractores gestados por los padres de familia, los curadores o las personas que cuidan a los niños, porque, bueno, no es el objeto de esta disertación, pero los niños que utilizan estos aparatitos tienen problemas, un índice elevado de comunicación social, manifestación de efectos y, bueno, habla, lenguaje, etcétera, etcétera, pero no es el objeto. Solamente lo planteaba como un punto efímero, superfluo, que podríamos trabajarlo si ustedes así lo desean o lo requieren. Entonces,
integraciones de saberes y diálogo junto a la ética y al compromiso social, porque la transdisciplinariedad se fundamenta en la integración de distintos saberes, promueve un diálogo abierto, porque no nos regimos al efecto Rashomon. Tú ves un 6 y yo veo un 9. No. Una interacción entre tu forma de ver, tu pensamiento con una sólida base epistemológica, con tu comprensión frente a la mía y las personas que nos rodean, enriqueciendo el conocimiento al combinar estas perspectivas diferentes. ¿Y por qué el etos? Porque el etos plantea ese compromiso social, no el beneficio unipersonal de yo como para mí solito, donde la ecofrasia y la ecolalia manifestaban en la promulgación de la Constitución del 21 de octubre del 2008 el buen vivir, y fue confundido con vivir bien. La ética y el compromiso social es más que unir diversas disciplinas, un etos que enfatice la paz y no tener los distractores de la mano negra de Chevron ni la mano sucia de no sé qué, o no coger y llevar masa a destruir para decir que se garantizan ciertos derechos y tenemos sempiternamente a una persona enquistada en la dirección. La responsabilidad ecológica y la justicia social debe estar en pro de la paz. Un enfoque ético no busca más que la generación del conocimiento, sino la aplicación en la mejora de la sociedad, fomentando un compromiso activo con el bienestar. Y lo plantea Johan Galtung con sus necesidades básicas, las agresiones a las necesidades y el ecobalance. Entonces, con esto nosotros superamos esa fragmentación del saber, fomentamos habilidades autopoyéticas endógenamente, de aquí, y articular los saberes. No podemos seguir importando modelos caducos o caducados, como lo deseen pronunciar, como lo deseen llamar, porque de aquí pueden salir las propuestas, y no es que pueden, deben salir de aquí, pero necesitamos el compromiso de ustedes y de orientar a los que vienen atrás de nosotros, retomar simbólicamente historia, geografía, cívica, moral, urbanidad, valores, buenas costumbres, porque la escuela debe ser un espacio que articule las ciencias, las humanidades y las experiencias vitales. ¿Qué es la superación de la fragmentación del ser? Es crucial que actualmente nuestra educación abandone esa fragmentación y promueva un enfoque holístico, integrador de las áreas del conocimiento. Esto permite que los estudiantes comprendan una interconexión de saberes enfrentado a problemas complejos de manera efectiva. ¿Por qué los proyectos de investigación de los colegios quedan solamente como juegos de laboratorio? ¿O por qué la Universidad Ecuatoriana no tiene en sí desarrollo tecnológico, articulación de conocimientos? Y está la respuesta. Fomento de habilidades autopoyéticas trabaja con eh, la educación contemporánea, fomentar esa capacidad de autoaprendizaje, de adaptación y que cada uno de los estudiantes que nosotros formamos puedan afrontar esos desafíos en un mundo de constante cambio, donde te compras ahorita una computadora Pentium XXX y mañana tienes una computadora Pentium ZZZ, si no es por decir hoy mismo, donde nos cambian el deseo y nos posicionan imaginario consciente colectivo como necesidad.
Entonces, la articulación de los saberes se da en la escuela y se da una articulación también con la educación no escolarizada, porque debe articular las ciencias, las humanidades y las experiencias vitales en aspectos afectivos y éticos. Una formación completa, contextualizada, que prepare al estudiante como un ciudadano responsable y comprometido, que enseñe de la vida para la vida. Entonces, esto nos genera una necesidad de un cambio educativo hacia la transdisciplinaridad, porque ese tránsito no solamente define el enfoque educativo, sino que también nos permite ese match, esa interconexión frente a los desafíos globales. ¿Cuáles son los desafíos globales que estamos nosotros poniendo? Si estás en producción de banano, tienes fusarium, tienes hongo, un montón de cosas. Estás en camarón, la pérdida de la alcalinidad, la baja del pH, la baja de la temperatura, la pérdida de la salinidad por el agua lluvia. Bueno, mira, estás en educación, ¿cómo lo trabajas? ¿Qué nos está afectando? Desafíos globales, cambios esenciales para promover una educación que fomente individuos capaces de abordar la complejidad en un mundo, pero que contribuya al bien común, al desarrollo sostenible. Entonces, este es la masterclass que les he compartido, que les he preparado con mucho cariño. Vamos, por favor, a las dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias. Tenemos por aquí, si teníamos audio, ¿sí me escucharon? Sí, doctor. Ay, 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 dice que no había audio. José Enríquez, buenos días. Se comunica. Ay, 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 a ¿Cómo está, ver, doctor? Buenos gracias. días. Hola, buen día, José Enríquez. Gracias, gracias. Pensé aquí, ya. Aquí en el chat, Marco Sánchez, muchas gracias, Marco, por participar. Marco nos menciona que tal vez en una malentendida transdisciplinariedad, las IES acentúan el divorcio de lo técnico con lo metodológico. Muchos proyectos de ayuda social, de vinculación o servicio comunitario quedan de lado por no tener un requerimiento técnico multidisciplinario, pues los proponentes son técnicos de campo más que metodólogos. Efectivamente, Marco, muchas gracias por tu aporte. Es justamente con el remate que pegué al final, porque necesitamos también esa humanidad y que la gente técnica no sea solamente técnica, sino también trabaje a través de una ontoaxiología y que sepa que esos tecnicismos muchas veces están afectando esas necesidades básicas de los seres humanos. Em, Tenemos por aquí Luis Curundi Quispe. Hola Luis Curundi. Tenemos aquí a José Rodríguez. Marco, hola Marco, buenas tardes, bienvenido. Qué gusto escucharte, Julio. Sí, yo entiendo la cuestión que estás mencionando de tener una multidisciplinaridad, pero realmente para mí ha sido, como profesor en una IES, ha sido muy frustrante el presentar proyectos y que yo entendiendo como técnico de campo que, que quiero ir a asesorar o ayudar a importar tecnologías o formas más baratas de producción, mi intención, mi conocimiento de campo se ha frustrado por alguien que no entiende mis procesos, que no entiende lo que yo conozco y tengo que yo adaptar un proyecto hacia una persona que califica esto por falta de, que no califica esto por falta de multidisciplinaridad, más no comprende que cuando estamos en campo, de pronto a un campesino, de pronto a un mecánico, de pronto a un artesano, incluso a un profesional tecnificado, hablándote de un médico, de un cardiólogo, de alguien que necesite, por decirte, un bisturí, ¿cómo que se llama este bisturí para que te va, cauterizador, no recuerdo el nombre, o un aparato de endoscopía? A ellos no les interesa tanto esta cuestión de la multidisciplinaridad, sino más bien el aplicar el conocimiento en campo y decirle, esto te cuesta, esto tenemos que hacer y esto se hace. Entonces, por esta multidisciplinaridad que entiendo tiene que ser una humanización de lo técnico,
muchas cosas, muchos proyectos se caen y en tal caso, pues, con lo difícil que es poner que trabajen en un mismo frente o jalando en un mismo sentido a contadores, ingenieros en comercio, administradores, economistas y todo lo demás, sí se me hace muy, muy difícil este, enfrentar este divorcio que te menciono. Gracias, Julio, un gusto escuchar. Querido Marco, muchas gracias por participar. Un afectuoso saludo, cálido abrazo. Y bien, por eso te mencionaba a ti y para no monopolizar la conversación, les conversaba a todos que se requieren tres elementos. Primero, un contexto definido. La respuesta la das tú mismo porque las personas que califican, uno, tienes que ver formación, tienes que ver, busquemos eufemismos, de dónde vienen y cómo han aplicado. Porque por eso decía que hay que generar esa ruptura del paradigma tradicional y debe ser autopoyético, endógeno, es decir, creado de aquí para aquí. Porque los beneficios que nos brinda Ecuador en sus 265.000 con centavitos kilómetros cuadrados, el país de los cuatro mundos, que también luego lo dividieron por 7 regiones administrativas más 2 distritos metropolitanos y bla, 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 sigue siendo una fuente inagotable y muy bendecida. Por eso trabajo desde la parte espiritual, la parte filosófica y la parte científica. Ta- La única forma en que esto pueda cambiar es que alguien de aquí proponga cambiar. Alguien que conozca el entorno, alguien que conozca todas las vicisitudes y que se forme en función de las necesidades de aquí. Si vas a trabajar en función de vas a educar, y eso sería un tema muy bueno para un próximo webinar, si así lo desean, ver si es instrucción, si es educación o si es formación, lo que se da escolarizadamente, y llegas y te enfocas imagino, a Chanduy, o te vas a Jumón, o te vas a Balao, donde las personas tienen una destreza ya heredada una destreza heredada de tratamiento en la tierra, conocimientos, y pueden potenciar y las van adquiriendo y las tamizan. Entonces, cuando tú mandas eso a que te aprueben, hay mucha gente que no entiende, pero no entiende por qué, porque tiene una visión así, de túnel. La transdisciplina está por encima de la multidisciplina porque mete, permea, cobija y pone el etos, la calidad de gente, y trata de solucionar, de darle un beneficio a esas necesidades, necesidades reales, porque te posiciona el comercio a través de campañas masivas mediáticas, deseos como necesidades. Incluso tienes personas que quieren tener el iPhone 2021, pero no tienen para el Internet. Y de hecho, Ecuador es uno de los pocos países que paga el Internet más caro del mundo. Perú con $3 te da Internet ilimitado. Entonces, tiene que llegar gente que conozca. Entonces, ¿cómo se gesta ese cambio? Si bien es cierto, una golondrina no hace verano, pues un viaje de 1000 pasos comienza por un primer paso. Tal vez nosotros no lleguemos a ver esos cambios, pero sí podemos contribuir. Y recordemos que el tiempo pasa muy rápido. Prácticamente estamos nosotros ya en septiembre para culminar el año. Gracias, Marco. Con un café podríamos continuar la tertulia. José Te Rodríguez, tendré en cuenta este café. gracias. En atención al conflicto básico de la transdisciplinariedad, toda vez superar la fragmentación del conocimiento tradicional y la resistencia al cambio cultural y epistémico por el temor en otros a la disrupción. ¿Cómo se debe abordar la dificultad de encontrar un lenguaje común entre expertos y otros actores que requiere este enfoque holístico y colaborativo para la fusión inter y transdisciplinar, tanto en solución como innovación? José,
Buenas, buenos días. ¿Cómo Muchas está? ¿Cómo gracias. está? Dime. Un pequeño inciso. En realidad me llamo Kevin Naranjo, el compañero José es otro, pero bueno, Es que aquí temas de escribí nombres yo. ahí se nos fue. Sí, realmente estoy aquí en este momento, gracias por el espacio, doctor Julio, para poderles igual indicar nuestra oferta académica en el doctorado en educación. En este caso, sí pediría por favor si me pueden dar la oportunidad de compartir pantalla para compartirles igual una pequeña presentación rapidita acerca del doctorado. Perfecto, perfecto. Te habilito. Listo, perfecto, Kevin. Bienvenido. ¿Cómo están? A ver, ahí sí pueden ver, ¿verdad? Positivo. Ok, excelente. En este momento les voy a compartir información acerca de nuestro doctorado en educación. En este caso, la universidad está comprometida justamente con esta evolución educativa que está comentando el doctor Julio en esta masterclass. Por lo tanto, les vengo a conversar acerca de nuestro doctorado en educación, el cual tiene los siguientes beneficios. Certificado internacional, reconocido a nivel global para su trayectoria académica. Normalmente en esos tipos de programas de doctorados, los doctorantes tienen que cancelar ellos mismos sus artículos científicos. En este caso, la universidad se hace cargo de estos costos, dando como beneficio publicaciones científicas con su respectivo financiamiento en Scopus Q1. Horarios accesibles normalmente van a ser los días sábados de manera presencial en nuestro campus. Y el financiamiento directo, sin ningún intermediario, sin banco, es directamente con la universidad. Con respecto a descuentos, nosotros normalmente manejamos unas aristas en ese tipo de descuentos, ¿no? Descuentos por pago al contado, por grupos, por fidelización a UTEC. Entiendo que los compañeros que están en este momento en nuestra masterclass son estudiantes UTEC. Podrían ustedes aplicar este beneficio por referidos o por pronto pago de cuotas. Pero actualmente, bueno, un poco explicándoles el tema de los valores, sería de la siguiente manera, ¿no? El programa tuvo una duración de 4 años. La modalidad, como les indiqué, es de manera presencial y su costo, el valor normal del programa es de $22.000. Inscripción $300 y matrícula 1.900, quedando cuotas mensuales de más de $400. Actualmente, por los 25 años de la universidad y como les comentaba, comprometidos con el crecimiento profesional de todos nuestros estudiantes y de todos los interesados en seguir avanzando en su carrera, tenemos las promociones por los 25 años de la universidad. Con lo cual, el programa se mantiene con la duración, se mantiene con la presencialidad, pero tenemos un beneficio supremamente alto en el tema de costos. En este caso, como se darán cuenta, mantenemos la inscripción de $300, hacemos un proceso de admisiones normal, como en cualquier otro programa, documentos indispensables, igual para que lo tengan, para que lo tomen en consideración, título de maestría debidamente notarizado y también el compromiso de admisiones, ¿no? Pasamos a la matrícula con un beneficio en la matrícula de el tema de financiarla. Es decir, en vez de cancelar $1.900, vamos a cancelar $475 de manera anual, es decir, una parte por año. Y las mensualidades se reducirían. En vez de ser 400, más de $400, actualmente la vamos a manejar en una mensualidad de 308,33. Esa sería básicamente la información con respecto al programa de doctorado. Me ayudarían muchísimo que me compartieran sus números de contacto por WhatsApp para contactarlos de manera personal. Igual les he estado compartiendo por el chat el número del departamento de admisiones para que se contacten y brindarles la información también de manera personalizada. Ahí les voy a compartir, de hecho, todos los documentos necesarios para el proceso de admisiones y también el brochure del doctorado para que puedan ver el perfil académico y los módulos a ver en clases. En este caso, doctor Julio, muchas gracias por el espacio. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber en este momento o me pueden escribir directamente por el grupo de WhatsApp que voy a estar puestos a ayudarles. Gracias, Kevin. Muchas gracias. Importante esa información. Y
Continúo. Ashley Medina, muchas gracias por por esta, déjame dejar, voy a, voy a cortar ya eso, ya, muchas gracias. Ashley, buenos días, bienvenida, muchas gracias. Importante, me gusta eso que mencionas, que hay que tener un pensamiento híbrido para poder enfocar la educación hacia el desarrollo tecnológico, humanístico, para garantizar un aprendizaje integral. Efectivamente, ese pensamiento híbrido es el que yo conversaba cuando ponía como ejemplo la IAG. Porque ahora actualmente los estudiantes que dicen cualquier cosa, ¡pac! Y hay un problema, que la IAG no produce, solamente replica, hace retazos, tuk, tuk, tuk. Y es sumamente fácil darte cuenta cuando alguien ha utilizado IAG, sobre todo por las conjunciones, por el estilo, por más de que trabajes con el famoso método RAFA, que le das un rol, bla, 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 porque después van a decir que estoy haciendo publicidad por otras cosas. Pero quienes nos manejamos en este aspecto, pues sabemos y comparto mucho contigo ese pensamiento híbrido que tú lo mencionas así, es un pensamiento holístico. Si lo hablamos desde filosofía, lo podemos trabajar con filosofía Gestalt, ¿sí? Habermas, y otros autores, pero si nos vamos directamente a la complejidad y a la transdisciplina, pues lo podemos trabajar desde el enfoque de Mohan con su hologramia, donde evoluciona la holística a la hologramia a través de 7 principios y sería una muy buena clase para masterclass. Perdón, sería un muy buen tema para masterclass. Y aquí depende de cuál sea tu posición epistemológica, pues donde tú te paras. En mi caso, yo ahora en diciembre termino ya mi doctorado en filosofía Gestalt. Entonces, tengo mi doctorado en pensamiento complejo y construcción transdisciplinaria del conocimiento que trabaja la hologramia. Tengo acá el doctorado en filosofía Gestalt que trabaja la holística y yo tengo un estudio que lo vengo construyendo desde 2014, competencias reales, sí, pero en base a los estilos de comportamiento y a las relaciones humanas. Antes de tener estas titulaciones y todo eso, yo ya tenía esa visión, esa prognosis, y ahora utilizo yo, mi propia producción. Muchas ocasiones chocando con la pared que dicen, pero presente bibliografía, es mía, está en Q2, está en Simago, me costó trabajo y la pongo, ¿por qué? Y me araño y me agarro a Morán y digo, yo coincido con Morán en la dianoia, en el principio de la unidad, me voy acá a la gestal, trabajo con Habermas, me paro desde René Descartes, porque lo más importante es que, bueno, tú lo llamas aquí pensamiento híbrido. Es un pensamiento holístico o un pensamiento holográmico, dependiendo de la base epistemológica que trabajas. Y lo más importante, cuando tú hagas una propuesta, que tú creas en tu propuesta. Porque si tú no crees en lo que estás haciendo, nadie lo va a creer. Y peléalo. Simple. Porque cuando tú tienes base y fundamento, el resto llega por añadidura. Es duro al principio, sí. Es duro chocar con el sistema, sí. Sobre todo si tú quieres ir a una institución pública donde, bueno, vamos a utilizar eufemismos porque conocemos todos la herencia o la heredación, no sé cómo llamarlo para no ser tan lesivo. Entonces, y te chocas con una pared durísima que es la alienación y cambió la reforma curricular de educación por allá 2007, 8, 9, 10, 11, 12 y cambiaron el bachillerato diversificado por un bachillerato general unificado y luego el DNA puso algo que choca. Y luego la reforma por ahí, vamos a tirar números 16, 17, 18, quitó la comprensión y te pone desempeños auténticos, pero a la final el profesor llega y dice, usted tiene que cumplir con esto que está aquí. ¿Y dónde está el desempeño auténtico?
lo que trabajas allí es un conductismo coartado, conductismo del siglo XXI, no sé cómo llamarlo. Claro, porque la reforma te dice algo, tú planteas por acá, pero ¿de dónde tiene que salir la propuesta? De Ashley. La propuesta debe salir de Marco, la propuesta debe salir de Janet, la propuesta debe salir de Luis, de Saray. La propuesta puede salir de Julio, porque yo actualmente ese documento que lo comencé a trabajar por allá por el 2011, lo diserté en 2014 y lo he trabajado. Ya tengo un libro compilatorio que hace todo ese recorrido con todas las observaciones. Cuando me han dicho, oye, pero entonces tú pones competencias reales y dicen que hay competencias irreales, le digo, no, los irreales son los que le ponen competencia a todo. Porque si no estuviéramos en la NASA, un estudiante en una materia tiene 5 competencias, por año tiene 7 materias, serían 35 competencias en un año, que es falso. Y cuando terminas esas 35 por 5 años, bueno, 135, 150, como con las opcionales o las optativas, digo, ya estuviéramos, déjame verlo porque no veo todavía satélites. Entonces, hacen discursos rimbombantes, pero ¿qué tenemos en la realidad? Entonces, allí está esa pared con la que se ha chocado Marco en muchas ocasiones, que dice, no, mira, esto no me permite. Entonces, es duro cambiar el sistema, ¿sí? Pero ahora es un poquito más fácil. Nosotros, ¿en qué revolución estamos? ¿En la quinta revolución industrial o vamos ya para la sexta? ¿O todavía nos mantenemos con una cuarta revolución industrial que todavía ha pasado por ahí con una comita? Entonces, eh, es bonito esto, es de leer y esto no es de velocidad, esto es de resistencia, convicción sobre todo, porque, pero la convicción es autopoética y endógena. Entonces, porque debe nacer de mí. Yo nací aquí, yo conozco aquí cómo es. Yo nací en Santa Rosa, yo nací en Guayaquil, entonces yo sé cómo está la tierra y no me vas a decir que puedo utilizar ferticacao para ponerlo en mi piscina de camarón, o no me vas a decir que voy a trabajar con un fertihúmico que es para poza mojada para ponerle a mi plantación de banano. Aunque te digan, es lo mismo, solamente cambia la razón social o el nombre. Todo debe de partir y debe tener una base, un sustento. Y cuando compres algo, mira atrás las indicaciones de qué está hecho, cuándo caduca. La diferencia sustancial es la importancia que nosotros le damos a los pequeños detalles, porque en una coma está la diferencia entre la acción y la pasividad. Julio Paredes Riera, doctor en pensamiento complejo, investigador acreditado, categorizado, profesor, miembro del claustro docente del doctorado de educación. Los espero. Ya prácticamente son ustedes aquí miembros del doctorado y los espero en el siguiente masterclass. Un placer. Gracias por conectarse. No les quito más tiempo. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, Cristian, por la compañía. Administrador, podemos cerrar ya la plataforma. Gracias. Gracias a todos. Gracias por conectarse.